Hola estimados estudiantes, bienvenidos a un video más y hoy vamos a ver la derivada de la función inversa y derivación logarítmica. Primero que todo vamos a iniciar con la derivada de la función inversa y vamos a definirla de la siguiente manera. Considere f una función invertible y diferenciable para todos los valores x donde se tiene la siguiente condición, que la derivada de la función compuesta con su inversa sea distinto de ceros. Entonces la derivada de la función inversa de f sería 1 entre la función f derivada compuesta con la inversa de f. Vamos a ver el caso de la función logaritmo de x, logaritmo natural. Para esto vamos a considerar la función f, que es la exponencial, puesto que la función inversa de la exponencial es logaritmo de x. Aplicando la definición de derivada de la función inversa, tendríamos que la derivada de la función inversa sería igual a 1 entre la derivada de f. ¿Quién sería la derivada de f? Recuerden que f es la función exponencial, por lo tanto la derivada de f sería la exponencial compuesta con su función inversa. ¿Y quién sería la función inversa? Logaritmo de x. Por lo tanto, esta expresión de aquí, que es la derivada de f compuesta con la función inversa, sería e a la logaritmo de x, que sabemos que por composición de una función con su inversa tenemos que esto es x. Por lo tanto, la derivada del logaritmo sería 1 entre x. Vamos a ver el caso de la función logaritmo base 5 de x. ¿Cuál sería su derivada? Una vez más, note que la función f sería el exponencial 5 a la x, ya que la función inversa sería el logaritmo de base 5 de x. Bien, recuerden que, como es natural, debemos calcular la derivada de la función f, que resulta que es la misma función multiplicada por la constante, que es logaritmo de la base. Sustituyendo en esta expresión, sería nada más componer esta expresión con la función inversa. Por lo tanto, tendríamos que esta expresión de aquí, esto es x, que se multiplica por logaritmo de 5. Utilizando la definición de función inversa, obtendríamos que la derivada del logaritmo de base 5 de x sería 1 partido por x logaritmo de 5. Vamos ahora con un caso más interesante, que son la de las inversas trigonométricas. De igual forma vamos a tomar la función f como el seno, ya que estamos trabajando con la función arcseno. Recuerden, la función inversa del seno sería arcseno y tendríamos que derivar la función f, que en este caso es el seno. Por lo tanto, derivada de seno es el coseno. Por lo tanto, esta expresión f' evaluada en su inversa, la composición de la derivada de f con su inversa, sería coseno de arcseno. Finalmente tendríamos que, por el teorema, la derivada de la función inversa, o sea, del arcseno, sería esta expresión. Sin embargo, esa no es la expresión que nosotros hemos visto desde siempre. Sin embargo, hay que hacer un trabajo algebraico adicional. Vamos a tomar esta asignación y igual a arcseno de x. Y recuerden que si yo aplico seno a ambos lados de la igualdad, obtengo que seno de w es igual a seno de arcseno. Que recuerden que una función compuesta con su inversa, eso se simplifica como x. Y recuerden que la función seno es biyectiva, o sea que existe su inversa en el intervalo menos pi medios, pi medios. Y ahora lo que tendríamos que hacer es buscar una expresión algebraica equivalente para esto de acá, para coseno de arcseno de x. Muy bien, recuerden que nosotros asignamos la variable w al arcseno y por medio de un despeje, el seno de w sería x. Ahora tendríamos que utilizar algunas de las identidades trigonométricas que involucre coseno. ¿Cuál de todas las identidades trigonométricas involucra a coseno? La pitagórica, que involucra al seno y coseno. Por lo tanto, tendríamos que hacer esta identidad utilizando la variable coseno de w, porque vean qué interesante, si nosotros hacemos coseno de w, ¿quién sería w? Sería arcseno. Por lo tanto, con esta identidad podríamos despejar coseno de w para encontrar una expresión equivalente algebraica para esta expresión de aquí. Entonces, nada más despejaríamos coseno cuadrado. Seno está sumando, pasa a restar. Aplicamos raíz cuadrada a ambos lados. Y note que seno de w ya lo habíamos definido como x. Por lo tanto, hacemos la respectiva sustitución acá. Aplicamos raíz a ambos lados, como acabo de mencionar. Y obtendríamos que coseno de w sería raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Y quién es coseno de w? Justamente coseno del arcseno de x. Por lo tanto, diríamos que la derivada de arcseno es 1 entre coseno de arcseno de x, pero ya habíamos dicho que coseno de arcseno es lo mismo que raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, según la asignación que hemos hecho aquí arriba. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo similar al anterior. Muy bien, para este ejemplo hay que identificar quién es la función f. Recuerden que la función f
En este caso sería tangente, ya que la inversa es arco tangente. Por lo tanto, tendríamos que la derivada de tangente sería secante cuadrado y la función inversa, pues como acabo de mencionar, es arco tangente. Por lo tanto, si aplicamos la definición de derivada de la función inversa, sería 1 entre la función f derivada. ¿Quién sería la función f derivada? Secante cuadrado, evaluado en su inversa, o sea, en arco tangente. Por lo tanto, sería 1 entre secante cuadrado de arcotangente de x. Muy bien, ya tendríamos esa expresión. Sin embargo, nosotros debemos llegar a la conclusión que la derivada es 1 más x al cuadrado. Sin embargo, debemos escribir una expresión algebraica equivalente para secante cuadrado de arcotangente de x. Para esto vamos a hacer la asignación y igual a arcotangente de x, donde si aplicamos tangente a ambos lados de la igualdad obtenemos, y además vamos a decir que el valor de x debe estar entre menos pi medios y pi medios, ya que la función tangente es biyectiva, o sea que existe su inversa en menos pi medios, pi medios abierto. Ok, entonces lo que tendríamos que hacer ahora es escribir una expresión equivalente a secante cuadrado de arcotangente de x. Y sabiendo que arcotangente nosotros lo hemos definido como y, podemos utilizar una de las tres identidades pitagóricas, en especial la que implica utilizar secante cuadrado. Por lo tanto, ya tendríamos que secante cuadrado de y sería 1 más la tangente cuadrado de y. Sin embargo, ¿quién es tangente de y? Recuerden, ya lo habíamos despejado aquí, simplemente tangente de y era x, por lo tanto sustituimos como 1 más x cuadrado. ¿Y quién sería y? Sería arco tangente. Y de esta forma logramos probar que la derivada de arco tangente sería 1 entre 1 más x cuadrado. Muy bien, vamos a pasar ahora a propiedades de los logaritmos porque vamos a introducir lo que es derivación logarítmica. Es importante que ustedes dominen todas estas formulitas, por lo cual es importante que se las aprendan de memoria. Muy bien, derivación logarítmica lo que implica es trabajar con este tipo de funciones, y igual a f de x. Y bueno, para esto lo que hacemos simplemente es aplicar logaritmo natural a ambos lados. Operamos con propiedades de los logaritmos para escribir la expresión en términos más simples y derivamos a ambos lados. Este proceso lo que hace es facilitar algunos cálculos de derivadas en muchos casos, como los que se va a presentar más adelante. ¿Y cuándo es que nosotros debemos aplicar derivación logarítmica? En dos situaciones: cuando existan muchas multiplicaciones o divisiones de términos, o cuando existan expresiones que presenten variables tanto en la base como en el exponente. Estos son los pasos que debemos seguir para aplicar derivación logarítmica, siempre teniendo esta expresión y igual a f de x. Lo que debemos hacer es aplicar logaritmo natural a ambos lados de la igualdad como primer paso. Segundo, aplicar propiedades de los logaritmos posibles para escribir esa expresión que en un principio puede ser compleja en algo más simple. Derivar implícitamente. La derivada del logaritmo de y es 1 partido por y por la derivada de y, puesto que y es una función que es implícita. Por lo tanto nos quedaría esto. Finalmente despejamos y'. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Recuerden que para este caso nos piden calcular y' si se tiene que tendríamos esta expresión. Note que esta expresión está conformada por muchas multiplicaciones y divisiones también. Por lo tanto, derivación logarítmica nos va a servir en este caso. Lo que debemos hacer es aplicar el logaritmo natural a ambos lados de la expresión, donde obtendríamos lo siguiente. Seguidamente, lo que tendríamos que hacer es, por medio de propiedades de los logaritmos, separar esto de alguna forma para que queden en productos de términos más simples. Observe que tenemos logaritmos de una división, por lo tanto eso se expande como la resta de los logaritmos. En este caso note también que tenemos logaritmos de una potencia y también logaritmos de una multiplicación. Por lo tanto podemos seguir trabajando propiedades de los logaritmos. Bien, observe que este exponente se puede pasar al frente con propiedades de logaritmo de la potencia. Además, esta multiplicación se puede separar como la suma de los logaritmos. Y nota que también tenemos aquí otro logaritmo de una potencia, aquí otro logaritmo de una potencia, por lo que podemos simplificar aún más. Note que logaritmo de la potencia se cae el exponente al frente y también logaritmo de la potencia traemos el exponente al frente del logaritmo multiplicando. Por último, vamos a simplificar este paréntesis cuadrado haciendo ley distributiva con este negativo.
y obtendríamos esta expresión de acá. Muy bien, note que ya tenemos la expresión simplificada al máximo, nada más nos quedan términos que son logaritmos naturales de una composición de funciones por acá. Entonces, ¿qué me dice derivación logarítmica? Una vez que esto tenga simplificado al máximo, en sumas de términos simples, puede aplicar derivada a ambos lados de la expresión, de donde obtendríamos que derivada del logaritmo de y, recuerden, es 1 partido por y, sin embargo, la función y está definida implícitamente. Por lo tanto, hay que multiplicar por la derivada de y por regla de la cadena. Note que tenemos un número por logaritmo de x más 2, entonces sería, conservo el número y derivo el logaritmo de x más 2. La derivada de logaritmo es 1 entre x, pero el argumento es x más 2. ¿Y quién sería la derivada de x más 2 por regla de la cadena? Sería 1 simplemente. De igual forma aplicaríamos para los demás términos. Muy bien, observe que podríamos simplificar estas multiplicaciones de aquí, obtendríamos esta expresión. La derivada de y está partida por y, por lo tanto podríamos despejar y' como y, todo multiplicado por esta expresión. Sin embargo, recuerde que hay una expresión explícita para y, sería todo esto. Por lo tanto, vamos a sustituirlo nada más. Y finalmente tendríamos que la derivada de y sería toda esta expresión de acá. Vamos a ver un ejemplo adicional. Me piden calcular y' si se sabe que y es x elevado a la raíz de x. Muy bien, como dice nuestra derivación logarítmica, aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la expresión y note que tenemos el logaritmo de una potencia, por lo tanto podríamos simplificarlo más. Una vez que hemos simplificado la expresión con las propiedades de los logaritmos, vamos a derivar a ambos lados de la igualdad y obtendríamos que, como hay que derivar implícitamente, recuerden que hay que multiplicar por la regla de la cadena y aquí sería la derivada de una multiplicación, por lo tanto derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por derivada del segundo. Por lo tanto vamos a calcular estas derivadas y obtendríamos la derivada de raíz de x es 1 entre 2 raíz de x. Recuerde que aquí no aplicamos regla de la cadena, puesto que la variable independiente es x. La variable dependiente es y, por lo tanto hay que mantenerla aquí con regla de la cadena siempre. Y derivada del logaritmo es 1 partido por x. Lo que resta es despejar y'. Este y está dividiendo, pasa a multiplicar toda la expresión y obtendríamos que y' es y por toda esta expresión. Sin embargo, recuerden que nosotros conocemos una expresión explícita para y que es x elevado a raíz cuadrada de x. Por lo tanto, vamos a sustituirlo y ya tendríamos la derivada. Finalmente, de esta forma logramos despejar y' como x elevado a la raíz de x, todo multiplicado por esta expresión. Muy bien, estudiantes, espero que este video haya sido de su ayuda y nos vemos en los próximos. Chao.